Toledo, decíamos, entra con los comentarios árabes a Aristóteles, sobre todo de Averroes, un filósofo del siglo XII de Córdoba, España, que tiene que emigrar y muere en el Cairo exilado, porque sostenía unas tesis muy complicadas para efectos del Corán. Entonces el extremismo coránico iba a aplicar la pena de muerte y él prefirió huir y se exiló en el Cairo. Eso es conocido por Occidente, y al ser conocido por Occidente comienza la reacción de Occidente. Tirones van, tirones vienen, agarramientos van, agarramientos vienen, excomuniones vienen, herejías vienen, condenas vienen. Se prohíbe la lectura de Aristóteles como algo contrario totalmente a la Sagrada Escritura. Bueno, un mundo de cosas que vamos a ver tanto en la investigación de ustedes como en la presentación que yo voy a hacer. La vez pasada también hablamos del primero que interviene en la polémica, que es un franciscano de nombre Buenaventura. Ya lo habíamos visto en la mística y ahora lo vemos intervenir en la polémica. Él como buen agustiniano distingue la ciencia de la sapiencia. En la sapiencia, en la ciencia que es el conocimiento de las cosas, pues bienvenido a Aristóteles y sus teorías sobre el acto y la potencia, la materia y la forma, la sustancia y los accidentes, las cuatro causas y toda la búsqueda de la felicidad como propuesta ética y el hombre como animal social por naturaleza como propuesta política. Todo eso en el orden de la ciencia es bienvenido, pero en el orden de la sapiencia, que es el amor a Dios, tesis que hemos encontrado desde hace ya tiempo en Agustín. Ahí sí no nos sirve Aristóteles, sino Agustín. Y como la sapiencia es más importante que la ciencia, entonces me quedo definitivamente con Agustín más que con Aristóteles. Por eso Buenaventura, a pesar de la distinción, es un agustinismo platónico el que hace reinar en la Universidad de París, donde pronuncia esa célebre expresión, el maldito Aristóteles. Vamos a entrar hoy a un filósofo del que se han dicho todas las cosas habidas y por haber, y es Tomás de Aquino, dominico. Nace en 1221, muere en 1274. Primero lo querían hacer benedictino, de modo que deviniera el abad de Montecassino. Él desiste de eso y se hace dominico contra la voluntad de sus padres, que lo secuestran, pero viendo lo voluntarioso de su opción dominica, pues lo dejan hacerse dominico y efectivamente se hace dominico. Fue profesor en París 2 veces, en Colonia, en Orvieto, en Roma, en Nápoles. Y desde pequeño en Nápoles, recuerden, la universidad fundada por Federico II Barbarroja para poder estudiar a Aristóteles con plena libertad, ya había oído hablar a calzón quitado, si se puede decir así, de Aristóteles, puesto que era una universidad en donde no se prohibió la lectura de Aristóteles y en donde los árabes conocían a Aristóteles, como vimos en la pequeña pregunta de Jaime, porque conocieron primero los árabes a Aristóteles y no los cristianos.
pues allí tenía profesores árabes conocedores de Aristóteles que le enseñaron parte del corpus aristotélico. Pues desde pequeño, desde los 14 años, prácticamente entró en contacto con este tsunami y vamos a ver cómo maneja él la cosa de la relación cristianismo-aristotelismo. Se suele llamar aristotelismo cristiano, aristotelismo ortodoxo, porque pone a Aristóteles en función de la fe y lo que no se puede poner en función de la fe, de alguna manera trata de corregirlo o de separarlo del sistema aristotélico en lo que no sirve para explicar la fe. Ese es más o menos el panorama. Es profesor en París 2 veces. Quizás su fecundidad más productiva fue en ese profesorado en París, pero también fue profesor en la Universidad de Nápoles en la que se había formado. Es doctor in sacra pagina, es decir, en teología, que había que estudiar la filosofía en la Facultad de Artes para ser teólogo. Entonces, ahí en filosofía, en la Facultad de Artes, el problema de Aristóteles era candente y vamos a ver los debates que tiene que afrontar Tomás de Aquino. También conoce los comentarios árabes, sobre todo de Averroes, a Aristóteles, y tiene que polemizar mucho con estos comentarios de Averroes. Averroes, en síntesis, ya se había dado cuenta de la incompatibilidad del Corán con el aristotelismo y había planteado una interpretación del de ánima de Aristóteles que fue muy ardientemente discutida al interior de las universidades medievales. El llamado monopsiquismo, el entendimiento es único para todos los hombres y su luz se derrama sobre todos los hombres y por eso conocemos. Este monopsiquismo de un entendimiento único y universal para los hombres, no singular, es participado por el entendimiento humano y de esa manera conocemos y hacemos las ciencias. Esto con base en la lectura del De Ánima de Aristóteles, donde Aristóteles habla de que el entendimiento es como una luz que ilumina a los hombres. Entonces de ahí deduce Averroes que hay un solo entendimiento que iluminando, desparramando la luz sobre todos los hombres, produce los saberes. Tomás tiene que luchar contra esta interpretación averroísta que se conoce como el averroísmo latino y que va a ser sostenida, entre otras cosas, por Sigerio de Brabante. El profesor que ya les mencionaba muere apuñalado en Orvieto, a donde se había ido a refugiar porque en la Universidad de París le iban a decretar pues la herejía y eso era un San Benito muy complicado en la Edad Media. Santo Tomás de familia noble y aristócrata de los condes de Aquino, cerca de Nápoles, pues va a sostener, lo primero que quiero poner en antesala es cómo se relaciona la fe y la razón, o sea, el aristotelismo y el cristianismo.
Es como lo primero que Tomás pone de relieve, y Tomás distingue fe y razón, distingue a Aristóteles del cristianismo. La razón es aquella, dijéramos, posibilidad que tiene el hombre desde la luz natural de la razón de conocer las verdades naturales. Por ejemplo, que el movimiento es un paso de la potencia al acto, eso no necesita de Dios, que somos un compuesto de materia y forma, el isomorfismo, eso no necesita de la revelación, que el hombre busca la felicidad, eso no necesita de la revelación. Son verdades que la sola luz natural de la razón puede conocer. En cambio, la fe apunta a las verdades sobrenaturales que si no nos las hubiera revelado Dios, no las conoceríamos. La encarnación, la creación, el juicio final, la historia como historia de las acciones divinas concretadas en los hombres. Todo eso, si Dios no nos lo hubiera revelado a través de la Sagrada Escritura como texto sagrado, pues el hombre nunca hubiera conocido esas afirmaciones. Profe, Sí, perdone por la interrupción. Eso es como lo que dice, se cree que fue Aristóteles, no sabemos bien qué fue, en el Liber de Causis, que Santo Tomás tanto defendía, en el que como que se dice cuál es la primera causa de la eternidad, de la inteligencia, de todos estos temas al que él siempre le intenta buscar solución en el corpus aristotelicum, los analíticos posteriores, el de interpretación, en todos estos textos, ¿no? eso es cierto. Ahora, Tomás de Aquino sospechó por primera vez que el de Causi no era aristotélico, sino neoplatónico. Y efectivamente hoy se ha comprobado que surge en un ambiente neoplatónico y en un ambiente aristotélico, pero en la Edad Media se le atribuía a Aristóteles y fue muy leído atribuyéndoselo a Aristóteles. Entonces, el de Causis, que fue un texto fundamental en esta polémica sobre la recepción de Aristóteles, usado por Tomás de Aquino, lleva a esas conclusiones. Hay una causa primera de la que todo depende y esa causa se llama Dios. Y eso lo puede conocer la razón natural, sin necesidad de la revelación. Y en ese sentido, el de Causis le sirve a Tomás de Aquino para distinguir también la fe de la razón. La fe apunta a las verdades sobrenaturales, la razón apunta a las verdades naturales. Pero en medio de esa distinción se complementa. Ahí está el, el azúcar que le pone Tomás de Aquino a la relación. ¿Por qué se complementan? Porque la fe necesita de la razón para dar motivos de credibilidad, o sea, razones para creer. Esos motivos de credibilidad, esas razones para creer en eso que nos da la revelación, los aporta la razón. Por ejemplo, la resurrección tiene un motivo de credibilidad. Ya los griegos habían hablado de la inmortalidad del hombre. Entonces, la inmortalidad del hombre es un motivo de credibilidad para efectos de creer en la resurrección. Y en ese sentido, dice Tomás que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona.
La gracia no destruye la naturaleza, es decir, lo que somos como razón, sino que la perfecciona, es decir, la lleva a ámbitos fundamentalmente revelados, pero distinguiendo para unir. Entonces la razón hace que la fe tenga motivos para ser creída. Estos motivos para ser creída los llama Tomás de Aquino preámbula fidei, los preámbulos para creer, dados por la razón. Pero a su vez la razón necesita la fe. Esta es muy débil, la razón, muy finita, muy pobre para efectos de conocer la verdad. Entonces es bueno que se deje iluminar de la revelación humildemente, y esa iluminación de la revelación hacia la razón las pone en una relación de complemento que no de oposición. Ese distinguir para unir va a ser un lema que Tomás de Aquino hace clásico en la filosofía del siglo XIII y que después es tomado como un punto de referencia cristiano para poner en relación la fe, no en relación ancillar, pues de esclava, sino de distinción para unir, para complementarse mutuamente. Y eso va a ser adoptado por la Iglesia a partir de la canonización de Tomás. Él muere en 1274 y es hecho santo en 1323 por Juan XXII. Y en el Concilio de Trento, pues es citado como se cita hoy a Heidegger o como se cita hoy a Gadamer para efectos de la hermenéutica, es citado para pelear contra Lutero. Entonces se vuelve la doctrina oficial de la Iglesia. Enséñese la filosofía, la teología y la historia según el espíritu de Tomás. Eso hasta hoy. Hasta hoy la Iglesia ha tenido en Tomás de Aquino un pilar fundamental. Incluso pide que el espíritu de Tomás no se abandone porque hizo compatibles la fe y la razón, distinguiéndolas para unirlas. Profe, y una Dígame. pregunta. Claro que es bien Aristóteles el que tiene esta idea de la metafísica y Tomás es el que, Santo Tomás de Aquino es el que más la defiende, pero esta idea como tal, ¿qué tan viva sigue? Esta idea de la metafísica, de la metafísica de Aristóteles y Santo Tomás. Sí. Obviamente que hoy en el mundo moderno, desde Nietzsche, pues la metafísica la hemos sepultado. Esa pregunta por el ser, ¿por qué es el ser y no la nada? Pues ha sido desplazada por otras preguntas. Entonces, la metafísica aristotélica hoy es punto de referencia, pero un poco olvidado. Sin embargo, ha resurgido un neoaristotelismo en la época contemporánea con pensadores muy distinguidos. El caso de Ladriel en la Universidad de Lovaina o el caso de MacIntyre en Irlanda, que han vuelto al aristotelismo para dar respuesta y hacerlo resonar en las cuestiones contemporáneas. Entonces vuelve a renacer la metafísica a la manera aristotélica de búsqueda por la razón de los primeros principios, y esa búsqueda de la razón de los primeros principios, de las razones de ser, respondiendo a la pregunta por qué es el ser y no la nada, ha sido muy cotejada por estos profesores
y muy puesta en orden por estos profesores, McIntyre y Ladrier en la Universidad de Lovaina. Ya hay centros de estudios tomistas muy fuertes, como la Academia de Ciencias Tomistas en Roma o como la Academia Jaime Balmes en Europa, en España, que se dedicaron al estudio de Aristóteles, y un sacerdote jesuita, el padre Busa, ha puesto en la informática a través del Index Thomisticus, del índice tomístico, toda la obra de Tomás. Entonces uno le da la entrada Ars y ahí mismo le salen todas las expresiones en las cuales aparece la palabra en Tomás de Aquino. Entonces es un instrumento de investigación que ha sido muy útil para los investigadores y que ha recibido el apoyo de la Comunidad Europea, incluso económicamente, porque es la primera vez que se sistematiza un pensamiento a través del uso de computadores. Es un proyecto que comenzó por allá en 1945, imagínense los computadores como eran de enredados en esa época, y que continuó y continúa después de morir el sacerdote Busa en la Universidad de Navarra, muy impulsado por el profesor Jaime Alarcón, que sigue con ese proyecto y sigue con la perfección ya de los computadores, haciendo y completando el Index Tomísticus. En ese sentido, entonces, la metafísica aristotélico-tomista ha vuelto a resurgir como tema de estudio gracias a la informática. Nadie lo pensaría, pero fue de ese tamaño. El sacerdote jesuita Busa quería hacer una tesis de grado, de doctorado en teología sobre la gracia en Tomás, y comenzó a leer la obra entera y se asfixió, porque era imposible abarcar todos los conceptos de gracia en Tomás de Aquino. Entonces se le ocurrió emplear la informática para, sistematizando alfabéticamente a través de la informática toda la obra tomista, poderlo manejar en computador como manejamos hoy cualquier entrada en la experiencia por Google. Se llama Index Tomísticus y tiene eso, correspondencias. Entonces le sale la palabrita, en dónde la usa Tomás de Aquino, cuántas veces la usa, en qué caso la usa, si en nominativo, genitivo, dativo, acusativo, ablativo, vocativo, a declinación latina, o si es verbo, cómo lo usa, en qué tiempo. Le sale relaciones con otras palabras, por ejemplo, arsi-pulcritudo, arte y belleza. Y entonces eso ha sido un instrumento que ha reivindicado los estudios contemporáneos sobre Tomás de Aquino para los investigadores de todo género, creyentes y no creyentes, porque es un instrumento informático al que quieren someter también la obra aristotélica, empleando los computadores, la obra platónica y la obra agustiniana, y en eso estamos. Hacer como el índice, como con el índice tomístico, un índice agustinianus que nos dé cuenta de todas las obras de Agustín a través de las concordancias o entradas de palabras.
Entonces hoy la metafísica de Aristóteles ha revivido, sobre todo lo de dos tesis fundamentales de la metafísica de Aristóteles. Primero, que el motor inmóvil también es amor. A nosotros se nos olvida y se nos escapa que Aristóteles en el libro 14 de la metafísica dice que el motor inmóvil como amor atrae todas las cosas hacia sí y que en ese sentido es como un imán que atrayendo las cosas hacia sí las ama y al amarlas pues no solo las atrae sino que, si se puede decir así, expresa una relación de amistad con todas las cosas sin despreciar ninguna. Y la segunda tesis que ha revivido es la tesis de la metafísica desde la analogía del ser. El ser se dice de muchas maneras. Y al ser dicho de muchas maneras es analógico, no es unívoco ni equívoco, sino análogo. No se dice de la misma manera de todas las cosas, univocidad, ni se dice equívocamente de todas las cosas en sentidos totalmente, dijéramos, opuestos, sino en parte diferentes y en parte coincidentes. Entonces la analogía del ente, y sobre todo desde la episteme de la semejanza de Foucault, ha sido muy reivindicada por los estudiosos de Tomás, de la metafísica tomista, expresión que aparece en el libro séptimo de la metafísica. Entonces vamos un poco por ahí, ya sin apologías de Tomás. Fuera de Santo Tomás no hay salvación, así me formaron a mí. Todo lo demás era el error. Había una anécdota pues que causaba risa dentro de mis compañeros. Uno de mis compañeros, cuando estábamos viendo a Kant, le preguntó al profesor que no había entendido nada y el profesor le respondió: tranquilo, mijo, que el error ¿cómo se puede decir? El error no se puede entender, es ininteligible. De esa manera respondía el profesor. Entonces, fuera de Santo Tomás, todo lo demás era el error. Hoy afortunadamente ya no tenemos esa mentalidad apologética de Tomás, sino que Tomás estudia como cualquier filósofo y como cualquier particularidad filosófico-histórica en la época medieval. Y la tesis de doctorado, por ejemplo, de Eco fue sobre la estética tomista. Ha sido ya publicada por la editorial Lumen en traducción española, y Eco es un conocedor de la teoría de los signos aristotélica tomista para efectos Profe, de sus estudios semióticos y semiológicos. Cuénteme. profe, perdón por la interrupción, pero entonces uno ve los ensayos, los libros de Santo Tomás de Aquino, y sí, como usted dice, uno ve la pasta, por así decirlo, la pasta de la ortodoxia cristiana. No, me estoy equivocando, él es como la pasta de la ortodoxia cristiana y era esa idea que gobernó al Vaticano por mucho tiempo. Sí, sí, eso es cierto. Cuando fue canonizado y cuando el Concilio de Trento se hace, se dice por parte de la Iglesia, es la filosofía oficial de la Iglesia, y por lo tanto todo en filosofía debe ser enseñado bajo el espíritu de la filosofía de Tomás. Y eso hasta el Vaticano II se, se repite, que no olvidar los grandes aportes de Tomás de Aquino y de Agustín, dice uno de los textos del Vaticano II. Entonces, sí, la pasta de la ortodoxia sigue rondando, pero afortunadamente se le ha quitado esa parte de fuera de Tomás, todo lo demás es el error. No, no,
Hoy cristianos y no cristianos estudian a Tomás de Aquino como se estudia a Heráclito, como se estudia a Parménides, es decir, como un filósofo que marcó derrotero en la historia de la filosofía y que al marcar derrotero en la historia de la filosofía como particularidad histórica, puede ser estudiado en esa particularidad histórica en sus diversas facetas, incluso la ortodoxa. Por eso se le llama aristotelismo cristiano o aristotelismo ortodoxo, porque pone en relación a Aristóteles con la revelación bajo esa distinción de que Aristóteles nos aporta motivos de credibilidad, pero si iluminamos a Aristóteles desde la revelación, pues Aristóteles queda muy completo porque la revelación lo depura de errores, dice Tomás. Entonces, eso ha sido una tesis todavía de la Fides Ratio de Juan Pablo II, esa carta encíclica llamada Fe y Razón, en donde comienza con esa expresión: la fe y la razón son las dos alas que nos llevan a la verdad de forma distinta. O sea, siguiendo la tesis de Tomás, distinguir para unir y no oponer, ni anchilarmente concebir la relación de la razón respecto a la fe y de la fe respecto a la razón, sino distinguir la fe de la razón y unirlas y complementarlas en un juego, dijéramos, de unidad en la diversidad, de contrariedad en la unidad, de concordia en la discordia, para efectos de su relación. Pero eso es cierto, la pasta tomista es la ortodoxia que sirvió oficialmente a la Iglesia para combatir todos los errores modernos, desde el positivismo, pasando por Nietzsche, pasando por el estructuralismo, pasando por el postestructuralismo. Se intentó responderle a esas corrientes nuevas que iban surgiendo en filosofía desde Tomás de Aquino para rechazarlas, ortodoxamente hablando. Entonces, ya ese aspecto de rechazar desde Tomás de Aquino otras teorías, ya eso no tiene sentido apologético, ni a pesar de la pasta ortodoxa de Tomás, consagrado como la filosofía oficial de la Iglesia. Sin embargo, ya se estudia como una particularidad histórica. Humberto Eco, que no es creyente, hizo la tesis sobre Tomás de Aquino, sobre la estética tomista, sin ningún problema, y muchos no creyentes se acercan a Tomás y a leer su obra como lee uno la obra de Aristóteles o la obra de Platón, con particularidades históricas que han marcado un hito en la historia del devenir filosófico, teológico e histórico. Lo que tú dices es cierto. La pasta ortodoxa de Tomás de Aquino se le llama aristotelismo ortodoxo, a diferencia del aristotelismo heterodoxo, que es el de Sigerio de Brabante, como vamos a ver en un futuro o en clases posteriores, a ver cómo entender ese aristotelismo radical o heterodoxo de Sigerio, que a mi manera de ver fue lo que le costó la muerte. No fue la locura del secretario, sino que por defender ese aristotelismo heterodoxo era una figura que había que sacar del camino porque estorbaba mucho. La pasta ortodoxa, sí, o aristotelismo ortodoxo, o aristotelismo cristiano oficializado como doctrina de la Iglesia para pensar, pues, muchas de sus tesis teológicas y muchas de sus tesis filosóficas, sobre todo para el diálogo fe-razón. Y el Corpus Thomisticus, a través del Index Thomisticus, pues ha servido mucho para el estudio de la obra de Tomás.
elaborado por un sacerdote jesuita, el padre Busa, como les dije, con una serie de colaboradores en informática que por primera vez informatizaron toda la obra de un pensador en formato electrónico, y de esa manera puede uno entrar al index tomístico, se está en la red, y en ese index tomístico es buscar gracia y le aparece todas las entradas en que aparece esa expresión en Tomás de Aquino, y de dónde se toma, cuántas veces se dice, en qué caso se dice. Es decir, puede buscar uno lo que quiera de esa palabra en el index tomístico. Bien, muchas gracias por la pregunta. No sé si le he podido responder en algo, pero la pasta ortodoxa de Tomás fue vista desde el medioevo, por eso fue canonizado prácticamente 50 años después de su muerte. Y el Concilio de Trento lo oficializa como la filosofía y la teología oficiales de la Iglesia. El Vaticano I lo oficializa como la teología y la filosofía oficiales de la Iglesia, y el Vaticano II no lo oficializa, pero dice en los estudios filosóficos y teológicos es muy bueno tener en cuenta a Tomás de Aquino y Agustín, ejes del pensamiento cristiano. Entonces, esa es como un poquito la evolución de la problemática tomista. Bien. Entonces, este aristotelismo ortodoxo de Tomás distingue para unir la fe y la razón, establece una concordia en la discordia entre la fe y la razón, una unidad en la diversidad. La fe ilumina la razón en su labilidad, en su debilidad, y la razón le da a la fe motivos de credibilidad, es decir, explicaciones racionales para creer, y esas explicaciones racionales pues se pueden tomar perfectamente de Aristóteles. Pongo un ejemplo. La teoría de los sacramentos de Tomás está permeada de la doctrina de la materia y la forma. Todo sacramento tiene una materia, algo de que está hecho, y tiene una forma que le da consistencia a ese algo de que está hecho. Por ejemplo, el bautismo tiene como materia el agua y tiene como forma: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo la Eucaristía tiene como materia el pan y el vino, y tiene como forma la conversión de ese pan y de ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que ya eso se ve con los ojos de la fe, pero aplicándole categorías aristotélicas como la de la materia y la forma. Y así opera, por ejemplo, en la Suma Teológica Tomás de Aquino. Cita a Aristóteles, de hecho Tomás de Aquino llama a Aristóteles el filósofo, ya Averroes es el comentador, y eso es muy significativo. Como dice el filósofo, él no cita como dice Aristóteles, sino como dice el filósofo, y cita el texto de Aristóteles para reforzar alguna de sus tesis o para reforzar sus creencias en la revelación cristiana. Y lo cita más de 2.800 veces. De modo que es muy citado Aristóteles por Tomás de Aquino, y esa citación de más de 2.800 veces pues es muy significativa en el corpus tomístico, en las obras pues de Tomás. Bien, después de esta distinción entre fe y razón, comencemos por poner un ejemplo, que es
la Suma Teológica en la primera parte. En esa primera parte, la cuestión primera, es decir, de la discusión primera que se divide en artículos, su título, a mi manera de ver, es muy significativo. ¿Cuál sea la doctrina sagrada, es decir, la teología, y a qué cosas se extiende? ¿Cuál sea la doctrina sagrada y a qué cosas se extiende? Tomás de Aquino es llamado el doctor angélico o el doctor común, que le sirve a todo el mundo, o para criticarlo o para defenderlo, etcétera, etcétera. Se le llama el doctor angélico porque cuando estaba encerrado en el castillo a donde lo habían secuestrado los padres para que no hiciera la opción dominica, le entraron una prostituta en pelota a ver si lo tentaban. Y se dicen los biógrafos, en especial los biógrafos medievales, que Tomás cogió un tizón encendido de la hoguera y expulsó a la prostituta. En esas vino un ángel del cielo y le impuso el cordón de la pureza. Yo me lo puse y se me reventó. De modo que no me ayudó para nada. Mientras más me ponía, más se me reventaba. Le hacía mucho nudo. Me hacía mucho nudo. Entonces por eso lo llaman el doctor angélico y el doctor común, porque es citado por tirios y troyanos para efectos del filosofar o del hacer teología. Este artículo, esta primera cuestión, se divide en 10 artículos que vale la pena pues que los citemos textualmente. Artículo primero: si es necesario que haya una doctrina distinta de las ciencias filosóficas. Artículo segundo: si la doctrina sagrada es ciencia, o sea, si la teología es ciencia. La pregunta típicamente aristotélica. Tercero, si la doctrina sagrada es ciencia una o múltiple. Artículo 4, si la doctrina sagrada es ciencia práctica. Recuerden la distinción aristotélica entre lo teorético, lo práctico y lo poético. Artículo 5, si la doctrina sagrada es superior a otras ciencias. Artículo 6, si esta doctrina es sabiduría. Artículo 7, si el sujeto de esta ciencia es Dios. Artículo 8, si esta doctrina emplea argumentos. Artículo 9, si la Sagrada Escritura debe usar metáforas. Y artículo 10, si un mismo texto de la Sagrada Escritura tiene varios sentidos. Esta primera cuestión con que se abre la Suma Teológica ya es muy significativa del espíritu tomista. Él se pregunta si la teología es ciencia a la manera de las exigencias aristotélicas, si es ciencia teorética, ciencia práctica o ciencia poética, a la manera de la taxonomía de los saberes de Aristóteles, si además de las ciencias filosóficas existen otras ciencias más allá de las ciencias filosóficas. Eso es una pregunta típicamente aristotélica. El problema de la ciencia en Aristóteles es fundamental, la episteme, que apunta precisamente al estudio de la consistencia de las cosas en sus causas y en sus posibilidades causales. Esa ciencia que buscamos, dice Aristóteles, episteme setoumenen, dice el griego de Aristóteles, la ciencia que buscamos, que es lo que hoy llamamos metafísica. Ahora, Tomás de Aquino
No contento con las traducciones que encuentra de Aristóteles, invita a un dominico muy amigo suyo, Guillermo de Moerbeke, que era de nacionalidad griega, entonces conocía muy bien el griego y conocía muy bien el latín. Y es en esa traducción de Guillermo de Moerbeke en que Tomás lee Aristóteles. Él no sabía griego, entonces lee en latín la obra aristotélica en la traducción de un griego latino, Guillermo de Moerbeke, que todavía es utilizada hoy en latín como punto de referencia de la traducción griega para los críticos de Aristóteles y de Tomás. Veamos en concreto que esta discusión de esta decena de problemas perfila su respuesta, la que ya dijimos. Hay si además de las ciencias filosóficas hay otras ciencias, entonces filosofía y teología copulan de modo que se dé una unidad en la diversidad, una semejanza en la diferencia y una distinción para unir, como ya les expliqué al entrar la clase. En este orden de ideas, la razón no se basa en la revelación, sino en su ejercicio autónomo y racional, que puede conocer las cosas en su verdad natural. Y la revelación, pues de alguna manera ilumina esta pesquisa de la verdad que hace la razón, puesto que la razón es débil en esa pesquisa y es una ayuda muy eficaz. Por todo ello ni se oponen ni se separan, sino que se complementan como cosas distintas pero unidas. Dice así Tomás de Aquino, un poco extenso el texto, pero muy intenso. Fue necesario para la salvación del género humano, salvación, un argumento típicamente teológico, que aparte de las disciplinas filosóficas, campo de investigación de la razón humana, hubiese alguna doctrina fundada en la revelación divina. En primer lugar, porque el hombre está ordenado a Dios como a un fin que excede la capacidad de comprensión de nuestro entendimiento. Ahora bien, los hombres que han de ordenar sus actos e intenciones a un fin, deben conocerlo, este fin. Por tanto, para salvarse necesitó el hombre que se le dieran a conocer por revelación divina algunas verdades que exceden la capacidad de la razón humana. Más aún, fue también necesario que el hombre fuese instruido por revelación divina sobre las mismas verdades que la razón humana puede descubrir acerca de Dios, porque las verdades acerca de Dios investigadas por la razón humana llegarían a los hombres por intermedio de pocos, tras de mucho tiempo y mezcladas con muchos errores. Y sin embargo de su conocimiento depende que el hombre se salve, y su salvación está en Dios. Luego, para que con más prontitud y seguridad llegase la salvación a los hombres, fue necesario que acerca de lo divino se les instruyese por revelación divina. Por consiguiente, fue necesario que aparte de las disciplinas filosóficas en cuya investigación se ejercita la razón humana, hubiese una doctrina sagrada conocida por revelación. Esto se encuentra en la cuestión primera, en el artículo 1, si además de las ciencias filosóficas existen otras ciencias. Tomás de Aquino dice, sí, para salvarnos fue necesaria la revelación, incluso para el orden de las verdades naturales que pescan la verdad, pues el hombre es muy frágil, entonces es bueno dejarse iluminar por la revelación. Profe,
Dígame. Perdone por la interrupción. Entonces, esto hasta cierto punto, como lo que decía el maestro Edgar, que la revelación, la salvación y el origen de todo era Dios. Claro, Sí, claro que Santo Tomás lo dice de una manera mucho más llevada como dijimos antes, a la ortodoxia, mientras el Card era más liberal y él hablaba de la fertilidad de Dios y todo este tema. sí. Y sobre todo esa concepción de la divinidad como nihilidad, cosa que no estaba en Tomás de Aquino. Dios era en Tomás de Aquino el ser por excelencia, el acto puro, que no tenía materia, ni necesitaba moverse porque no carecía de nada. Esa tesis de Dios como nihilidad absoluta, se levantó, abrió los ojos y no vio nada, era Dios, pues fue muy controvertida y fue tildada de herética. De modo que sí, tanto en el maestro Eckhart, que también era dominico, como en Tomás de Aquino, conoce la filosofía en la enseñanza que le dan los dominicos en Colonia bajo el espíritu tomista, pero después, sobre todo en sus tratados y sermones, toma distancia de Tomás de Aquino y plantea tesis pues un poquito controvertidas desde la fe y la revelación, y por eso es condenado, aunque ya estuviera muerto, como hereje en 39 de sus proposiciones. Una de ellas era de la verdad, la nihilidad de Dios, cuando en Tomás de Aquino era el ser. Pero es el mismo espíritu, Dios, por ejemplo, el dolor sin dolor, que plantean la consolación divina, sufrimiento sin sufrimiento, es lo que permite afrontar las experiencias límites de la vida, como la pérdida de un ser querido, el asesinato de un ser querido, la pérdida de los bienes materiales, la muerte, la debilidad humana, pues es con base en Dios y desde Dios, como eso puede iluminarse un poquito para efectos del consuelo en términos humanos. Entonces sí guardan semejanzas, pero también diferencias. Bien, este texto que hemos leído en forma completa, pero intenso y denso, ¿qué significa? En primer lugar, que la fe y la teología tienen unos primeros principios. Aristóteles siempre buscaba los primeros principios de las cosas. Pues bien, la fe y la teología tienen unos primeros principios que no son otros que los revelados por Dios. Esos son los principios de que parte la teología, lo revelado por Dios. ¿Dónde? En la Sagrada Escritura. Estos principios hacen las veces de los principios filosóficos en el sentido aristotélico, como condición de posibilidad del estatuto de ciencia. Cito a Tomás: lo mismo que la música acepta los principios que le suministra el aritmético, así también la doctrina sagrada cree los principios que Dios le ha revelado. Eso está tomado también de la primera cuestión en el artículo 7. Entonces, Aristóteles siempre se preguntaba que una ciencia era científica, era episteme, cuando agarraba los primeros principios de las cosas. Entonces la Sagrada Escritura tiene unos primeros principios, las verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura, así como la música se basa en la reflexión del aritmético, del matemático,
pues la escritura se basa en unos primeros principios que son los revelados por Dios a través de la Sagrada Escritura. Por otra parte, la teología trata de hacer inteligible esta revelación como discurso sobre Dios. La teología trata de hacer inteligible esta revelación como discurso sobre Dios. Y para eso, para hacer un logo sobre Dios, el Dios de la revelación, se vale de la filosofía. Dice así Tomás: ¿puede la teología tomar algo de las disciplinas filosóficas? No porque forzosamente lo necesita, sino para mejor explicar lo que en ellas se enseña. Lo que en ellas se enseña. De modo que, primero, tiene unos primeros principios, los revelados por Dios. Segundo, al tener unos primeros principios, tiene el carácter de episteme, que son las exigencias aristotélicas para todo saber científico. Y tercero, pues puede tomar prestado de las disciplinas filosóficas argumentos para mejor explicar lo que en la Sagrada Escritura se enseña. Y continúa Tomás: la doctrina sagrada utiliza también la razón humana, no ciertamente para demostrar el dogma, lo cual suprimiría el mérito de la fe, sino para esclarecer cosas que esta ciencia enseña, o sea, la fe. Pues como la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, conviene que la razón natural esté al servicio de la fe, lo mismo que la natural inclinación de la voluntad sirve a la caridad. Todo esto es de la cuestión primera. Lo que estamos examinando es tomado de la cuestión primera con que se abre la suma teológica. Esto quiere decir, en síntesis, varias cosas. La primera, pues es conveniente la revelación y la razón, que complementándose, puede perfectamente, dándose la mano, explicar mejor tanto los principios revelados por Dios como los principios conocidos por razón natural, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercer excluido, en la manera aristotélica de hacer ciencia. Segundo, la teología, como su nombre lo indica, es un logos sobre Dios. Theos, logos. Y ese logos sobre Dios, de alguna manera, tiene que operar con lenguaje racional. Y para eso busca la ayuda de la filosofía. Ese logos sobre Dios, que dando razones, trata de convencer a otro. Esa era la filosofía en Aristóteles: dar razones, didona y logon, para convencer peizo al otro. Pues la filosofía le sirve a la teología para dar esas razones. Y tercero, no es que la teología necesite forzosamente de la teología, pero sí es un servicio que le presta la filosofía a la teología para hacer comprensible e inteligible la fe. Y de la misma manera que la naturaleza no es anulada por la gracia, sino que es perfeccionada por la gracia, pues la filosofía no es eliminada por la teología, sino que es perfeccionada por la teología. Es el problema, pues, de la relación filosofía-teología, que es el estatuto del filosofar medieval, como hemos dicho, es filosofía encriptada en teología. Y aquí sí que lo estamos viendo clarísimo. En este orden de ideas, esta cuestión prima, con sus 10 artículos, pone en relieve que la
salvación es el fin de todo ser humano. Todo hombre desea la felicidad, desea salvarse. En lenguaje cristiano, la felicidad y la salvación, ver a Dios cara a cara. Para ello es necesario la teología y la filosofía, que complementándose nos permiten la salvación para efectos no solo de la felicidad plena, sino para efectos de los primeros principios, haciendo de las dos ciencias, epistemes. En esta perspectiva, entonces Aristóteles es leído por Tomás sin miedo, a pesar de las condenas de que el que lee a Tomás es un anatema, el que lee a Aristóteles es un anatema, la prohibición de leer a Aristóteles en la Universidad de París, pero ya Tomás había entrado en contacto, como les dije, con Aristóteles en la Universidad de Nápoles, a través de profesores árabes que manejaban perfectamente el griego, el árabe y el latín, y que gracias a esa libertad de expresión y de pensamiento permitida por Federico II Barbarroja, se constituyó en otro tipo de universidad muy distinto al de París. Estudia Aristóteles sin ningún temor, y aunque ello en un primer momento le cause líos con la ortodoxia cristiana, porque en 1277, 4 años después de la muerte de Tomás, el obispo Tempier, que era el canciller de la Universidad de París, reúne una serie de filósofos y teólogos de la Facultad de Artes y de la Facultad de Teología de la Universidad de París a que estudien tanto la obra de Sigerio como la obra de Tomás y de otros pensadores que han leído y utilizado a Aristóteles para hacer inteligible la fe, y saca una serie de 270 artículos que son de sospechosos de herejía. Y ahí cae Tomás. Por utilizar a Aristóteles para hacer inteligible la fe y no el agustinismo platónico. Entonces, Tomás tuvo el San Benito de ser de alguna manera heterodoxo en sus primeros ejercicios por el obispo Tempier. Después Juan XXII tiene que levantar esa sospecha y lo canoniza, y al canonizarlo pues lo oficializa, y al oficializarlo lo vuelve el paradigma cristiano por excelencia, como les había dicho en una pregunta. Desde esta perspectiva, podríamos decir dos cosas. ¿Cuál es el principio hermenéutico del diálogo filosofía-teología? Entonces, la respuesta la encontramos en la cuestión primera, artículo 9. Dice así el texto, y es lo primero que quiero resaltar ya para ir terminando la clase. Es conveniente que la Sagrada Escritura proponga lo divino y espiritual utilizando imágenes corpóreas. Dios provee a todas las cosas como conviene a su naturaleza, physis. Lo natural del entendimiento humano es llegar a lo inteligible por medio de lo sensible, ya que todo nuestro conocimiento empieza por los sentidos. Nada hay en el entendimiento que primero no haya pasado por los sentidos, dirá Tomás, siguiendo en ello Aristóteles contra Platón y la reminiscencia. Así pues, es conveniente que la Sagrada Escritura nos proponga las cosas espirituales
envueltas en imágenes corpóreas y filosóficas. Es conveniente que la Sagrada Escritura nos proponga las cosas espirituales envueltas en imágenes corpóreas y conceptos filosóficos. Hay una conveniencia, hay una utilidad, un kairos, un momento oportuno, conveniente y adecuado en que la filosofía proporciona argumentos para que la Sagrada Escritura sea inteligible, no sea demostrada, pues porque no tendría sentido la fe. No sea demostrada, sino explicada. Una cosa es demostrar y otra cosa es explicar. La demostración es apodíctica, necesaria, universal. En cambio, la explicación es probable, es contingente, pero es racional. Y segunda idea, el texto bíblico admite varios sentidos. El literal o histórico, ya eso lo habíamos visto en alguna clase. Tomás de Aquino sigue en eso a la escuela de Chartres del siglo XII, que se había desarrollado en la ciudad de Chartres y al lado de las escuelas catedralicias de la Catedral de Chartres, gótica también, como la Catedral de París, gótica. Se quemó también, como hoy la Catedral de París. A Tomás de Aquino le cabe observar el surgimiento del arte gótico y las catedrales góticas de cada ciudad. No el arte románico propio del feudalismo y propio de las escuelas monacales. El sentido histórico, literal, es que nos da el texto, Los israelitas salieron de Egipto, pues salieron de Egipto. El sentido alegórico es ese sentido literal, ¿qué significa? Que salieron de Egipto para efectos de liberarse de la servidumbre de Egipto. El sentido moral nos dice lo que debemos leer para efectos de la vida humana en términos de obrar a partir del sentido histórico. Entonces, salir de Egipto es pasar del pecado a la gracia. El sentido anagógico superior nos indica que salir de Egipto hacia la tierra prometida es caminar hacia la Jerusalén celestial. Ese es el sentido anagógico de la salida de Israel de Egipto. Somos caminantes que vamos en camino hacia la Jerusalén celestial. El profesor Benoit nos sirve para, con sus acotaciones, ampliar este análisis sobre todos estos dos puntos. Es conveniente que la Sagrada Escritura utilice lo corpóreo y lo filosófico para explicar este punto. Y dice así el profesor Benoit, en un texto de la teología en el siglo XIII, una ciencia diferente a las demás. Dice así el profesor Benoit. Con eso termino la clase de hoy. Es claro para el fraile dominico que la teología es ciencia, pues tiene primeros principios, que está jerárquicamente en la cima de los saberes como ciencia dominante en tanto ciencia de lo divino, que gracias a los esfuerzos de la mente
Para efectos de hacer inteligible la fe, la teología se refuerza con la razón para volverse más ciencia, más científica. Y que la metafísica aristotélica, que se ocupa del motor inmóvil, entre otras cosas, nos diga que Dios, en tanto motor inmóvil, puede ser conocido por la razón, cosa que refuerza la explicación de la teología como logos sobre Dios. Con esto termino yo la clase hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna acotación. Yo sé que estos temas a muchos no les agradan porque eso de filosofía encriptada en teología y eso de diálogo fe razón, pues hoy prácticamente a nadie le interesa. Pero ese era el problema de la Edad Media, es que ese es el estatuto de la filosofía medieval, filosofía encriptada en teología. Eso no hay ninguna crítica, eso es acertadísimo para efectos de pensar la filosofía en la Edad Media y su estatuto racional. La filosofía en la Edad Media y su estatuto racional. No sé si hay alguna pregunta. Dígame, Jaime. Doctor Soto, entonces Platón fue borrado casi completamente por Tomás de Aquino. En Tomás de Aquino, Platón prácticamente es borrado. Quien de alguna manera sostiene el agustinismo en contra de ese aristotelismo tomista es San Buenaventura, como vimos. Pero si uno lee la cuestión, por ejemplo, 85, de la primera parte de la Suma Teológica, en donde se trata el problema del conocimiento, ahí Aristóteles Tomás de Aquino refuta como Aristóteles la teoría de la reminiscencia o anamnesis de Platón, desarrollada en el Fedón. Conocer no es recordar, sino abstraer. Sacar de lo particular lo universal, partiendo de lo sensible para llegar a lo inteligible, como leíamos en uno de los textos. Hay en el entendimiento que primero no haya pasado por los sentidos. Miquel es in intelecto copriuno fuer in insenso, dice en latín la tesis tomista, siguiendo a Aristóteles. Entonces, en Tomás de Aquino, Aristóteles es la fuente primaria para efectos de su reflexión filosófico-teológico-histórica. No es Platón, y aunque cita a Agustín porque lo respeta y porque lo aprecia, no tiene el mismo peso que Aristóteles tiene en el corpus tomista. Gracias, doctor Soto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, alguna objeción, algo que no haya quedado claro? Todo bien a los pibes. Listo, doctor Soto, muchas gracias. Bueno, hoy nos vemos. Nos vemos, doctor, gracias. Próximo jueves. Hasta luego, que estén bien. Bueno, Señor. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, gracias.